Bueno, hay muchos títulos que les adelanto, pero bueno, viene así. Vamos a definir qué son los valores extremos. Recordamos estos dos teoremas, Weierstrass y Fermat. Si lo leyeron, bueno, ya tienen alguna idea. Definimos funciones monótonas y empezamos a ver la relación que hay entre la derivada y la función. Vamos a definir los puntos críticos, qué condición necesaria y suficiente es preciso tener en cuenta para la existencia de un extremo y los criterios para determinar estos máximos y mínimos. Montón de títulos, pero bueno, todo confluye en algunos ejercicios. Ahora, ¿ustedes qué idea tienen de extremos? ¿Lo que ya traen de algún curso previo o lo que leyeron o nada? A ver, ¿qué idea tienen? ¿Qué sería un extremo de una función? El máximo valor que puede tomar, bueno, estamos cerca. Nada más. En general, los valores extremos son o los máximos o los mínimos, cualquiera de las dos. Y tanto máximos como mínimos se pueden clasificar en relativos o locales o absolutos. Bueno, los vamos a definir. El que es máximo relativo o local es el máximo valor que alcanzaría la función en un entorno, ¿sí? Entonces, ven, acá tenemos el punto C, F de C. Recuerden, estos son puntos, entonces tienen que dar las dos coordenadas. Es un máximo relativo o local de la función si para cualquier x del entorno del punto todas las imágenes son más chiquitas o iguales que ese valor. Es el máximo valor que alcanza en un entorno, en un intervalo. Y va a ser absoluto cuando es el máximo valor, pero con respecto al dominio. O sea, la misma definición, las imágenes se mantienen menor o igual que ese f de c, pero ahora es con cualquier x del dominio. A ver, ¿a ustedes se les ocurre alguna función que tenga algún máximo absoluto? Puede ser una re fácil, ¿eh? Alguna cuadrática, ¿cuál, por ejemplo? A ver. Menos x, Ariana, menos x, una recta me parece que no. Si fuera menos x al cuadrado, sí. No sé si querías poner eso. Está bien. Adivine tu pensamiento. Bueno, y de manera análoga podemos definir mínimo relativo local, que ahora va a ser el valor más chiquito, mínimo, en un entorno, en un intervalo, en un entorno de ese punto C. Miren, ¿no? Acá dice, f de x es mayor o igual que ese f de c. Y el mínimo absoluto va a ser con respecto al dominio. ¿A ustedes qué les parece? Si la función tiene un máximo relativo, ¿podrá ser absoluto también? Yo digo, por ejemplo, que el punto 1, 3 es un máximo relativo ahí en un entorno del 1. ¿Podrá ser también después máximo absoluto? ¿Qué les parece? Sí. ¿Qué pasó?
Sí, puede ser. A ver, no, ¿por qué? ¿Por qué te parece, Leandro? A ver, piensen en esta, menos x al cuadrado que escribieron recién. Todos sabemos, porque la vimos ya un montón de veces, que el punto 0, 0, que es el vértice, es el máximo de esa función. Pero si yo lo estoy mirando en un entorno del punto 0, voy a decir que es un máximo relativo, que es un máximo local, porque lo estoy mirando en un entorno del punto 0. Como que me pongo anteojitos que solo me dejan ver un entorno del punto 0. Si ahora me saco los anteojos y veo toda la función, puedo darme cuenta que además de ser máximo relativo, también es máximo absoluto. ¿Se entiende? Lo que no va a ser cierto es al revés, capaz. Pero sí, bueno, se entendió, perfecto. Bueno, a ver, díganme ahí, yo dibujé cualquier función, no importa la expresión analítica de esa función. Y hay marcados 4 puntos. El punto A, ¿qué es? Primero pensemos todos en extremos locales. El punto A que tendrá su coordenada en X, su coordenada en Y. ¿Ese qué es? Ese es máximo relativo. ¿Hay otro máximo relativo? ¿O local? Bien, el punto C. ¿Y los otros dos? B y D. ¿Qué son? Son mínimos, relativos o locales. Perfecto. Ahora, cuando uno mira todo con respecto al dominio de la función, porque había 2 máximos relativos, alguno de esos 2 máximos relativos pasó a ser máximo absoluto. Cuando uno la mira con respecto al dominio. El C. Claro, el C pasa a ser el máximo absoluto y ahí que ya se adelantaron, Martín, el D es el mínimo absoluto. Pero nosotros cuando ahora lo clasifiquemos y veamos los criterios, siempre vamos a encontrar máximos y mínimos relativos. Cuando uno termina de hacer el gráfico de la función, bueno, ahí se fija si pasó a ser máximo o mínimo absoluto o no. Porque acá, si esto lo hubiéramos hecho analíticamente, encuentro 2 valores para máximos, ahí sé, pero no sé cuál es el máximo absoluto. Eso después lo hacemos gráficamente. Bueno, recordamos los teoremas. El teorema de Weierstrass, con este apellido difícil, dice que cualquier función que sea continua en un intervalo cerrado está acotada y alcanza un máximo y mínimos absolutos en dicho intervalo. Y le puse un caso extremo, ¿no? Pues les puse un segmento, ¿no? Una parte, un tramo de una recta. Obviamente la recta es continua, estoy en el intervalo, estoy en el intervalo AB, tocando otra tecla, ahí. Y bueno, ahí tengo la función, es continua. O sea, lo que está a la izquierda del símbolo de implicación, la hipótesis la cumple. ¿Está acotada esta función? ¿Se acuerdan lo que quería decir, no? Función acotada. Que la imagen sea un conjunto acotado. Y si uno mira, la imagen va a ser desde este punto f de a este punto f de b. Así que sí está acotada.
¿Y acá cuál sería el máximo absoluto? B, F. Claro, BF de B es el máximo absoluto. Miren, todos están poniendo B, B, B. Acá, si fuera el ejemplo anterior, yo llamé a los puntos A, B, C, D y estaban con letras mayúsculas porque era la notación de punto. Acá la B es minúscula porque es esta B. Entonces, si van a hablar del punto, me tienen que decir B, F de B. Si no, darle un nombre a este punto. Bueno, y este punto, A, F de A, es el mínimo absoluto. El teorema de Fermat te dice que si una función tiene derivada finita en un punto y justo en ese punto tiene un máximo o un mínimo local, entonces la derivada en ese punto vale 0. Ahí está el mismo grafiquito de recién. ¿Ven la diferencia, no? Que yo les dije, acá los puntos se los estoy nombrando con mayúsculas. Si no le doy este nombre, tengo que ponerle, bueno, qué coordenada en X tiene y qué coordenada en Y. Y en forma punteada les marqué partes de las rectas tangentes, porque ¿qué me está diciendo ahí? La derivada es 0. ¿Había otro teorema que me hablaba de esto? ¿De la derivada 0 en un intervalo? Que lo vimos hace poquito, me parece. Claro, el de Rolle. Ven que está todo como relacionado, ¿no? Rolle le ponía un poco más de condiciones. Bueno, y Fermat lo que formalizó es que, bueno, si tiene derivada y además finita, ¿no? Si tiene derivada que tiene un número justo, hay un máximo y un mínimo, ahí hay derivada 0. Pero Rolle no habló ni de máximo ni de mínimo. Bueno, hasta ahí vamos bien. Pasamos un montón de títulos ya. ¿Sí? Perfecto. Bueno, funciones monótonas. No quiere decir funciones aburridas, siempre iguales. Las funciones monótonas son o las funciones crecientes o las funciones decrecientes. Ustedes ya están, en cierta manera, familiarizados con esta idea de función creciente, ¿no? La definición formal es que si uno toma 2x del dominio, un x1 menor que un x2, bueno, con las imágenes tiene que pasar lo mismo. La imagen de x1 tiene que ser menor que la imagen de x2. Este gráfico lo conocen. ¿Qué función podría ser esta? Exponencial, sí. Exponencial con base mayor que 1 o entre 0 y 1. Bueno, en realidad ya hablamos de esto creciente, decreciente, cuando empezamos con estas funciones. Claro, por ejemplo, e a la x. Perfecto. Bueno, función decreciente. Si yo esto lo mantengo igual, x1 menor que x2, como ahora es decreciente, la imagen de x1, uy, se me dio vuelta los números, al revés, perdón, acá tiene que decir x1, es mayor que la imagen de x2. A ver, esta función, ¿cuál podría ser?
Esta podría ser una exponencial y desplazada, por ejemplo, ¿no? Una exponencial con base... No, exponencial no, puede ser una logarítmica. En realidad e a la 1 sobre x, la voy a dibujar así con el dedo, sería así. Así es e a la x, a la menos x es así. En realidad esta me parece más un logaritmo de menos x desplazado. ¿Se acuerdan que si así era el logaritmo, así sería la de logaritmo de menos x? Entonces la corrí para acá y para arriba. Pero obviamente ese ejemplo que estás dando, Santiago, puede servir. Bueno, y ahora vamos a ver qué información nos da la derivada con respecto a la función. Y esto es importante. Y el que nos da información es el signo de la derivada primera. Cuando la derivada primera es positiva en un intervalo, entonces la función es creciente en ese intervalo. Y cuando la derivada es negativa en un intervalo, la función es decreciente en ese intervalo. Ahora que hablamos de la curva de crecimiento de casos, lo que nos tendrían que decir es esto: ¿qué valor tiene la derivada? Cuanto más grande la derivada, el crecimiento es mayor. Eso en realidad nos daría mayor información, ¿no?, con respecto a la curva. Pero bueno, no nos dicen eso. Y luego, esto también anótenselo bien, lo tengan presente para la resolución de ejercicios. El punto crítico, siempre recuerden, 2 coordenadas, va a salir de considerar 2 cosas: o los puntos en los cuales la derivada primera es 0, o los puntos en los cuales la derivada primera no existe. Esos son puntos críticos. Los puntos críticos van a ser los candidatos a extremos, a ser máximos o a ser mínimos. Pero primero son puntos críticos. Después los votamos a ver si son máximos o si son mínimos. Entonces, si nosotros podemos sacar el signo de la derivada primera, estamos averiguando en qué intervalos la función es creciente o es decreciente. Y cuando planteamos estas 2 cuestiones, o primera derivada igual a 0, o no existe la derivada en algún punto, estamos encontrando los puntos críticos. Vayan anotándoselo, que después hacemos todo junto en un ejemplo. Y la condición necesaria para la existencia de un extremo. Miren, si uno ya sabe que el punto es un extremo, entonces seguro que la derivada es 0. Esto lo decía Fermat, ¿no? Que si había derivada en el punto y además un máximo o un mínimo, entonces la derivada es 0. Pero yo estoy partiendo de que conozco que es un extremo. Lo que no es cierto es al revés. Si yo encuentro un punto en el cual la derivada es 0, es un punto crítico, como les dije recién. No sé si va a ser un extremo. Me falta algo más, por esto es condición necesaria. Y suficiente es esto: la primer derivada igual a 0 y la segunda es, vuelvo a derivar la función, tiene que ser distinta de 0. Si pasan estas 2 cosas, seguro que ahí hay un extremo. Esto yo después se los voy a completar, esta condición.
estas primeras clases nos quedamos con esto y después yo les voy a mostrar otros casos. Pero esto es importante. Puntos en los cuales la derivada primera es 0, solo encontré puntos críticos. No encontré extremos. Tendría que fijarme esto, por ejemplo. Si busco un punto crítico y después busco la derivada segunda y me fijo cuánto vale en ese punto, digo, bueno, si me dio distinto de 0, seguro es un extremo. ¿Vamos bien? Signo derivada primera para saber crecimiento de crecimiento. Derivada primera igual a 0 o no existe la derivada. Puntos críticos. Y la condición suficiente para la existencia del extremo es primera derivada 0 y segunda distinta de 0. A ver, tengo lo que hay hasta ahí. Bien. Bueno, y ahora, ¿cómo hacemos para saber si ese punto crítico que encontramos es un máximo o es un mínimo? A ver, antes de escribir cosas. A ver, yo estoy con una función y veo que primero la función empieza a crecer, llega a un punto donde no crece más y después empieza a decrecer. ¿Qué va a tener en ese punto? Primero crece, crece, crece y después decrece. Máximo. Un máximo. Y si fuera al revés, que primero decrece, decrece, llega a un punto en donde no decrece más y a partir de ahí empieza a crecer. Ahí voy a tener un mínimo. Mínimo. Bien. Y eso lo podemos hacer con este criterio, por ejemplo. El de la derivada primera. Esto es lo que les decía recién, ¿sí? Que acá parece más difícil. Tengo un punto en el cual sé que la derivada me dio 0, que ya igualé la derivada a 0, encontré un punto crítico. Y veo que si yo estoy a la izquierda del punto, la derivada es negativa. Si es negativa, quería decir que venía decreciendo. Llega al punto donde se hace 0 y después la derivada es positiva, empieza a crecer. Entonces primero decrece y después crece. Ahí hay un mínimo. Y si tengo el punto donde la derivada primera es 0, pero primero crece y después decrece, todo lo saco con el signo de la derivada primera. Ahí voy a tener un máximo. Miren, ahí se los puse. Capaz que así es más fácil. Encontré dos puntos críticos, dos puntos en los cuales la derivada primera es 0 y después calculé el signo de la derivada. Si pasa de decreciente a creciente, primer caso, ahí va a haber un mínimo local o relativo. Y si pasa de creciente a decreciente, ahí va a haber un máximo relativo o local. Miren que se lo puse con M minúscula, con M mayúscula. Y para que usar los dos nombres, acá le puse relativo y acá la L de local. Esa es una opción, usar el criterio de la derivada primera. ¿Anotaron? Porque si no, mucha información toda junta. Vamos a hacer un ejemplito, así ya no tienen tanta teoría toda junta. Bueno, vayan copiando. Vamos a empezar con este re fácil. X menos 1 todo al cuadrado más 2. Esta función ustedes la recontra conocen. Y antes de hacer algo, ¿qué va a tener? ¿Máximo, mínimo? ¿Qué les parece? Mínimo. Va a tener un mínimo. ¿En qué punto?
En 2 puede ser. ¿Cómo? En No 2. escuché. 1, 3. No se salió medio entrecortado, pero bueno, voy a tomarlo como que dijiste 1, 3. Bueno, puse el dominio como siempre, aunque nunca se lo digan, no tienen que escribir. Busco la derivada primera. ¿Qué voy a hacer primero? Buscar los puntos críticos. Es decir, fijarme los puntos en los cuales la derivada primera es 0 o no existe. Como esta es una función polinómica, no voy a tener problemas para derivar. Entonces, igualo la derivada a 0. ¿Cuándo esta derivada es igual a 0? Cuando x es igual a 1. Entonces ahí tengo ya como un puntito de alarma, x igual a 1, ahí me dio la derivada primera 0. Ese va a ser el punto crítico. Ahora lo voy a clasificar y voy a hacer todo con el signo de la derivada primera. Este procedimiento que vamos a hacer ahora es igual al mismo procedimiento que vimos para determinar cuándo la función es positiva o es negativa. ¿Se acuerdan que poníamos la tablita y nos fijábamos el signo de cada factor o expresión que tuviera esa función? El signo de esta derivada depende exclusivamente de x menos 1. Entonces hacemos lo que hacíamos siempre. Marco el punto sobre la recta en el cual se hace 0. 1, el punto crítico. Voy poniendo el signo de x menos 1. Esta es re fácil, a la izquierda es negativo, a la derecha es positivo. ¿Qué me estaba diciendo la primer derivada con respecto a la función? ¿Qué me decía? Si es negativo, quiere decir que la función está decreciendo. Si es positivo, quiere decir que la función está creciendo. ¿Sí? Primero decrece, después crece. Entonces, como sospechamos, ese va a ser un mínimo local. Y escriben así, mínimo local. Esta es la justificación que nos va a servir para escribir ahora bien prolijamente esto. Que la función decrece si y solo si la x pertenece al intervalo menos infinito 1, donde sacamos que la primera derivada era negativa. Después podemos escribir que la función crece si y solo si la x está en el intervalo 1 más infinito, que es donde justificamos que la derivada primera es positiva. Y el punto 1, 2, que es donde se hace la imagen de 1, es mínimo local. ¿De dónde lo sacamos? De acá. ¿El dibujito alcanza nomás para justificar? Dibujito porque tiene al costadito todo el análisis de cada factor. Gustavo, si es así, sí. Es más, a mí me parece como hasta más visual, más gráfico. Si vos me lo pones así, sí, yo te digo que está perfecto. Y es más fácil también para corregir, pensando en la virtualidad. Ahora, grafico la función. Sí, se ve mejor, claro. Sí, se ve para mí mucho más eso, visual, gráfico y se entiende más, me parece. Bueno, grafiqué la función, marqué el punto que lo saqué de acá, de toda esta justificación que hice, y ahora que terminé de hacer el gráfico, puedo escribir la imagen de la función, que es el intervalo cerrado en 2 hasta más infinito. Y ahora me fijo, el que era mínimo local, ¿pasó a ser mínimo absoluto? Y sí, en este caso sí. Pero con los criterios yo siempre voy a sacar máximos y mínimos locales.
Es más, si al final me olvido de poner que es absoluto, tampoco es una gravedad extrema eso, ¿no? Y este es un punto. Ojo con las notaciones, ¿no? Es un punto. Bueno, este es un ejemplo de una función que ustedes ya conocían, para empezar con algo conocido por ustedes, en el cual aplicamos el criterio de la derivada primera. Bien, ahora les voy a hacer la misma función, pero voy a usar el otro criterio. Esto no quiere decir que cuando ustedes resuelvan estos ejercicios tengan que aplicar los dos criterios. Se los muestro para que vean las dos opciones. Bueno, ahora les pongo el criterio de la derivada segunda y se los voy a resolver. Con el de la derivada segunda solo clasifico los extremos. Solo digo si es máximo o si es mínimo. Miren, tiene un formato parecido a la condición suficiente, ¿no? Que decía, primera derivada 0, segunda distinta de 0, entonces es un extremo. Si la derivada segunda me da positiva, ahí va a haber un mínimo, y si la derivada segunda me da negativa, va a haber un máximo. Con este criterio solo clasifico, no saco si crece o si decrece. Bien, vuelvo un poco para atrás. Cuando yo hago el de la derivada primera, es como que hago todo junto. Ya saco dónde crece, dónde decrece y si es máximo o si es mínimo. A mí me parece que con esto uno hace todo junto, pero bueno. Puede haber casos en los que nos convenga aplicar este criterio. Bien, vuelvo a la misma función. Imagínense que me piden lo mismo. Saca los intervalos de crecimiento, máximos y mínimos. Si me piden intervalos de crecimiento y decrecimiento, sí o sí voy a tener que hacer la derivada primera. Así que esto va a ser igual. Y ahora, yo lo quiero clasificar al punto, en vez de hacerlo así como lo hicimos recién. Me quiero fijar qué pasa con la derivada segunda. Bueno, busco la derivada segunda, que es volver a derivar esto que tengo acá, y veo que la derivada segunda me da 2. Entonces me fijo, ¿cuánto vale la derivada segunda en x igual a 1? Que era el punto en el cual la derivada primera era igual a 0. Y veo que me da 2. Como es mayor que 0, esa derivada segunda, quiere decir que ahí hay un mínimo local. Es como que estoy confirmando lo que vi acá. Y también me pueden decir, ¿para qué lo hago si ya lo veo acá? Y en este caso particular es cierto, es medio sin sentido, pero se los muestro para que vean que en este ejemplo, aunque sea fácil, sirve. Y después nosotros vamos a ver unos problemas que se llaman problemas de optimización, y tal vez en los problemas nos convenga aplicar este criterio. Bueno, chicos, ¿vamos hasta ahí? Sí, profe. Bien, se entiende todo, qué divino. Mira. Bueno. Bueno, ¿qué pasa si hay una función y no encontramos un punto crítico en el cual no existe la derivada? Ustedes van a poder usar este criterio, el de la derivada primera. Antes yo les había puesto acá, derivada primera igual a 0. Pero ahora no existe la derivada. Entonces voy a hacer lo mismo. A pesar de que no existe la derivada en ese punto,
me voy a fijar el signo de la derivada primera a izquierda y derecha. Si primero decrece y después crece, entonces va a haber un mínimo, y si primero crece y después decrece, va a haber un máximo. En vez de poner acá donde era igual a 0, les marqué no existe la derivada primera. No existe la derivada primera. Pero la forma de clasificarlo va a ser lo mismo. A ver, miren esta función que ya la habíamos usado. ¿Qué pasaba con esta función? ¿Tenía algo raro? ¿Qué le pasaba? ¿Nada, chicos? No tiene imagen. Digo, de los puntos, de números negativos. Quiero decir. Está bien, pero le pasaba algo en 0, ahí está, ahí lo está escribiendo Branco. Yo se los mostré esta función cuando hicimos derivada por definición, el otro día cuando aplicaron el teorema de Lagrange, no se podía aplicar en el intervalo menos 2, 2, es más, creo que el ejercicio se lo subí después acá a Teams. Entonces ya sabemos que hay un punto en el cual no existe la derivada. Entonces, vamos a hacer lo mismo, buscar máximos, mínimos, crecimiento, decrecimiento. Buscamos la derivada primera. La puedo escribir así y ahí marco. El dominio de la derivada son los reales menos el 0. El 0 sí está en la función, pero no lo puedo tomar en la derivada. Recuerden que está por definición, ya probamos que no existía, que nos daba menos infinito, más infinito. Entonces ahora me pregunto, ¿hay algún punto en el cual esta derivada sea igual a 0? Y no. No. Entonces acá tengo un punto crítico solo porque no existe la derivada en 0. No hay de la otra clase de puntos críticos. Entonces lo voy a clasificar. Me voy a fijar el signo de la derivada primera. A ver, esta es la derivada primera. ¿De quién depende el signo? ¿Depende del 2, del 3, de la raíz cúbica de x? ¿De quién? La raíz cúbica. Bien, y la raíz cúbica de x tiene el mismo signo que quién. No tiene el mismo signo que x. Si le saco una raíz cúbica a los números positivos, me va a dar positivo. Y si le saco raíz cúbica a los números negativos, me va a dar negativo. Entonces puedo otra vez usar el mismo método, marcar en la recta. Ahora en vez de marcar el punto donde se hace 0, marco el punto en el cual no existe. Si quieren acá, pueden hacer como un agujerito y todo acá punteado, porque el 0 no pertenece a la función derivada, y pongo el signo de x. Así que primero decrece, después crece. La misma justificación que usé antes, ¿no? Ahora, estoy analizando el signo de la derivada primera con la tablita, como le dicen ustedes, y pongo donde decrece entre menos infinito y 0, donde crece entre 0 y 0, más infinito. Entonces, este punto que está acá es mínimo local, 0, 0. ¿De dónde saco la imagen? Acá, reemplazando en la función. Hago el gráfico, que ya lo conocíamos,
que acá no hay derivada porque era este punto cuspidal, estos puntos así pinchudos. Muy bien, Gustavo, muy bien. Y marqué lo que me dio mínimo local. ¿Ven? Acá decrece, los valores son cada vez más chiquititos y luego empieza a crecer. Entonces, a pesar de que no encontramos derivada en ese punto, lo pudimos clasificar. Igual que antes, puedo escribir la imagen y fijarme si lo que era mínimo local pasa a ser absoluto. Y en este caso particular, sí. Bueno, vamos bien. Muy bien. Entonces hicimos un ejemplo re sencillo donde clasificamos el punto crítico, que era donde no existía donde la derivada era cero, y donde no. ¿Se podrán combinar los dos puntos en alguna función? Y sí. A ver, ¿por qué toma como punto crítico el 0? Gustavo, acá. Vos buscas la derivada. ¿Sí? La vuelvo a escribir así, porque tal vez así cuesta más darse cuenta. Si está la menos, quiere decir que estaba en el denominador, que está el 1/3 quiere decir... está bien, está bien. Raíz cúbica. Y ahí me fijo que yo no puedo tomar el valor 0, porque está en el denominador. Por eso puse acá, dominio de la función derivada reales menos el 0. Por eso el 0 es un punto crítico, porque ahí no existe la derivada. Ah, lo saca, claro, de la derivada, siempre de la derivada. O te fijas si esa derivada es igual a 0, en qué puntos, o sea, algún valor, 1 o más de 1, en el cual no existe la derivada. Acá la pista te la da la derivada. De nada. Bueno, miren, voy a cambiar pantallita, pareció un montón, ¿no? Con tantos títulos, digo, se me van a morir. Pero quiero que me ayuden a hacer otro ejercicio. A ver, chicos. Ahí tengo, ¿ven la función que les puse? Sí. Bueno, vamos a hacer entre todos crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Presten atención al procedimiento algebraico, porque acá es algo que a veces trae dificultades. Primero, ¿cuál es el dominio de esta función? Bien, todos los reales. Genial. A ver, la función tiene dos factores, x a la 2/3 y el otro factor es x menos 2. Ustedes, viendo esto, ¿sospechan algo en particular que podría pasar? La derivada Podríamos tener va a tener problemas Claro, podríamos tener problemas en algún punto. Bueno, entonces vamos a ir con cuidado para hacer la derivada. A ver. Vamos con la derivada primero. Derivada del primero. ¿Cuánto me va a dar la derivada de este factor? X a la 2/3. 2/3 y el x elevado a la menos 1/3. Por x elevado a la menos 1/3. Muy bien. Por el segundo sin derivar. Lo copio tal cual.
primero sin derivar por el segundo derivado, que es 1. Ahí se entendió la derivada, ¿no? Sí, profe. Bueno, miren, ahora queda una expresión medio fea, porque tengo acá x a la menos 1/3 y acá tengo x a la 2/3. Vamos a sacar factor común. A ver, de los dos exponentes, ¿cuál es el más chiquito? ¿Menos 1/3 o 2/3? Menos 1/3. Menos 1/3. Entonces, vamos a sacar factor común, x a la menos 1/3. A ver, ¿a quién va a quedar multiplicando? Abro corchetes para no hacer lío. Si del primer término, que es todo esto, saco x a la menos 1/3, porque estoy dividiendo por x a la menos 1/3, ¿qué me va a quedar? El 2/3, el x más 2, más. Ahora voy al segundo término. Miren bien, yo tengo x a la 2/3 y estoy sacando factor común x a la menos 1/3. Cuando saco factor común, la cuenta que estoy haciendo es una división. Entonces, x a la 2/3 dividido x a la menos 1/3, ¿cuánto da? Miren, si quieren los hago acá debajo. Yo tengo x a la 2/3. Menos 2. ¿Cómo? Menos 2. ¿Cómo? ¿Menos 2? A ver, lo voy a escribir acá abajo a ver si hicimos bien la cuenta. Estoy haciendo esto, ¿no? X a la 2/3 dividido x a la menos 1/3. ¿Qué se hace con los exponentes cuando estamos dividiendo? Se restan. Entonces, ¿qué cuenta tengo que hacer? Da 1. Entonces me queda x a la 1. O sea, me queda x. Claro, claro. ¿Ahí lo vieron? Porque me estaban escribiendo cualquiera primero. ¿Lo vieron ahí? Bueno, a ver, lo acomodo ahora un poquito. En el numerador podríamos hacer distributiva y tendría 2/3 de x por menos 2 tendría menos 4/3 más x. Y como está multiplicado por x a la menos 1/3, lo podría poner ya en el denominador. Ay. Denominador como raíz cúbica de x. ¿Y puedo hacer algo más en el numerador? Factor común x. Sí, o la sumo directamente. 2/3, porque este no tiene x, ¿no? La sumo. 2/3 más 1, ¿cuánto es? Dos tercios más 1. 1 lo pienso como 3/3, así que tendría 5/3. 5/3 de x. ¿Y algo más se puede hacer en el numerador? Voy a sacar factor común 5/3. Saco factor común 5/3. A ver, ¿cuánto da 4/3 dividido 5/3? 1 puede ser.
puede ser 1, 4/5 me gusta más. ¿Cómo están haciendo las cuentas, chicos? Los retos, pero fíjense bien lo que hace con la cuenta. Bueno, ahí está, lo más chica posible esa derivada. Cuando uno la logra escribir de esta manera, a ver, ¿se puede ver si hay algún punto en el cual la derivada no existe? ¿De dónde lo veo? ¿De dónde miro? Del denominador. Del denominador. ¿Qué valor tengo prohibido? El 0. El 0. Entonces ya escribo, dominio de la derivada son todos los reales menos el 0. Y así mirando cómo está la función derivada. ¿Hay algún punto en el cual la derivada sea igual a 0? Ahora, ¿qué voy a mirar? Cuatro quintos. Ahora miro el numerador. Si cuando yo no tengo factoriada la derivada, enseguida puedo ver dónde se hace 0. Así como en el ejercicio de la clase anterior que había, ¿se acuerdan que había un polinomio que decía x por x menos 1, por x menos 2, por x menos 3? Cuando uno tiene las cosas escritas de esa manera, enseguida ve los valores en los cuales se hace 0. Entonces, en esta función hay dos clases de puntos críticos. A ver, ¿cuáles son acá los puntos críticos? Por un lado, voy a llamarlo x1, tenemos el punto crítico 4/5. Y siquiera me aclaro, ¿por qué? En este punto la derivada primera es 0. Y el otro punto crítico es 0. En este punto no existe la derivada primera. Entonces tenemos dos puntos críticos. Vamos a buscar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función. ¿Qué necesito saber para buscar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de la función? Necesito el signo de la derivada primera. La derivada primera es toda esta expresión, entonces me voy a fijar de quién depende el signo de esa derivada primera. A ver, ¿depende de quién? Díganme, a ver. Del x del numerador y del x del denominador. Claro, del factor x menos 4/5 y de lo que está en el denominador, que es raíz cúbica de x, que tiene el mismo signo que x. Entonces voy a marcar en la recta esos dos valores, el 0 y el 4/5, o sea, los dos puntos críticos. ¿Sí? Marco el 0, que es el punto en el cual no existe la derivada, y el otro punto que tengo que marcar es 4/5. Y ahí tengo 3 intervalos. Bueno, me fijo, a ver. El primer signo que voy a analizar es el signo de este factor, de x menos 4/5. Bueno, lo pongo acá debajo. X menos 4/5. Tengo 3 intervalos, ¿no? Uno que va entre menos infinito y 0, otro que va entre 0 y 4/5, y otro que va entre 4/5 y más infinito. A ver, tengo 3 intervalos. ¿Me dicen los 3 signos que tengo que poner?
Negativo, negativo, positivo. Bien, tengo que poner acá un negativo. Acá le voy a poner la rayita para separar el intervalo. Acá sigue siendo negativo. En medio. Acá justito es donde se hace 0. Y en este intervalo es positivo. Y ahora en el renglón de abajo voy a poner el signo de X, porque el X tiene el mismo signo que la raíz cúbica. El signo de X cambia acá en el 0. Entonces acá es negativo. Y a partir del 0 es positivo. A ver, chicos. Entonces, si ya tengo el signo de los dos factores, bueno, en el renglón de abajo, ¿qué voy a poner? Los signos de esa división. Vamos a seguir separando en intervalos. Ahí. Bueno, a ver, en este intervalo, menos infinito, 0. Tengo menos, menos. O sea que acá voy a tener signo Positivo. positivo. En el otro intervalo, en el que está acá, Negativo. tengo negativo. En el último, me quedó muy a la izquierda. Positivo. Vuelvo a tener positivo. Listo, ya tengo el signo de la derivada primera en todo el intervalo. Entonces, ¿qué puedo decir? ¿Qué va a pasar acá? Si tengo derivada positiva, ¿la función crece o decrece? Crece. Crece. Puedo poner una flechita para arriba. En el otro intervalo, la derivada primera es negativa, quiere decir que la función decrece. Y en el otro intervalo, la función me vuelve a dar positiva, la función derivada, ¿no? Quiere decir que la función crece. Entonces, si primero crece y después decrece, ¿qué va a haber acá entre esos dos puntos? O sea, en el 0 Máximo. máximo. Después le buscamos las imágenes, ¿eh? Acá tengo que tener un máximo local o relativo. Y en el otro punto, 4/5, ¿qué voy a tener? Sí, mínimo. Mínimo local. Muy bien, pasamos en limpio toda la información que sacamos de este análisis, que esta es la justificación. Así que yo les voy a pedir que lo hagan así, sus resoluciones. Entonces van a poner, la función crece. Unos les ponen C más, pero bueno, a mí me gusta ponerlo así. Sí, solo sí, la X pertenece a qué intervalo, donde la derivada primera nos dio positivo. ¿Dónde me dio positivo? Entre menos infinito 0 y 0, muy bien. Entre y de menos, 4/5 a máximo. muy bien. Y entre los dos intervalos ponemos unión. Y el otro intervalo me dijeron 4/5 Más infinito. más infinito. Perfecto. Ahí vi lo que me escribió Agustín.
Muy bien. Con este otro programa se me tapa un poco el chat. Bien. Ahora escribo debajo. La función decrece cuando estamos en qué intervalos? De 0 a 4/5. Entre 0 y 4/5. Bueno, acá nos dio máximo. Esta es la X del punto. ¿Dónde voy a sacar la imagen de 0? Acá, me tengo que ir a la función. La vuelvo a copiar abajo, ¿ver? Así no hacemos lío. Esa es la función. ¿Cuánto vale f en 0? A ver, ¿cuánto vale f en 0? ¿Cero puede ser? Y sí, 0. Perfecto. Y ya que está, averiguamos la otra imagen. ¿Cuánto vale f en 4/5? Que era el otro punto crítico, ¿no? A ver, esta es la función. Uy, qué feo. Tengo que hacer 4/5 a la 2/3 por 4/5 menos 2. ¿Cuánto da esto? Me da menos 1,03. Medio feo. Ah, lo aproximaste. A ver, Saltó sin la calculadora. ¿te lo tiró así? Sí, no sé por qué. Sí, lo que pasa es que no me gusta ahí, porque ¿cómo lo escribí? Menos 1, coma. A ver, ¿esto qué es? Esto es raíz cúbica de todo esto al cuadrado. 4/5 menos 2. ¿Cuánto da esto? Bien, estoy medio vaga. 4/5 menos 2 me da menos 6/5. A ver si lo podemos escribir de otra manera. Menos 6/5. Yo lo escribiría, a ver, como raíz cúbica de 16/25. ¿Están de acuerdo? Tal vez sí, está bien. ¿Cuánto me dijiste? Menos 1, coma. Menos 1,03 por ahí. A ver. Lo voy a aproximar para... No, acá debajo, pues lo borro. Menos 1,03, ese valor te había dado, ¿no? Claro, el mismo. Perfecto. Ese te va a orientar para el gráfico, pero bueno, yo le escribiría así el punto. Ya sé que es feo para ustedes, pero no importa. Entonces, el punto 0, 0 nos dio máximo local o relativo. Y el otro punto, que es 4/5, y esa imagen fea, es el mínimo local. A ver, ¿quieren graficar la función con el GeoGebra? Los extremos pasaron a ser absolutos. No. No, ¿vieron? Siguen siendo locales. Entonces, la imagen de la función, ¿cuál es en realidad? Borren lo que han... De menos infinito a más infinito. Claro, todos los reales. Y ahí se ve claramente, ¿no? El punto pinchudo, digamos, donde no existe la derivada. Ven, crece. Sí. Y ahí vamos bien, ¿no? Con el signo de la derivada, sí. Crece, 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 alcanza el máximo, empieza a decrecer, alcanza el mínimo y vuelve a crecer, con un punto pinchudo en el medio.
Bueno, les voy a cambiar de función. Y a ver si se acuerdan lo que les dijo el otro día Betina. Hagan esta función. X por E a la X. Busquen lo mismo, intervalos de crecimiento, si tienen máximo, si tienen mínimo. Claro, es muy chiquito. ¿Así queda el gráfico? ¿Puede ser? No, no quedó el gráfico así. Ah, como pusiste que no, por eso. Bien. A ver, ¿lo querés poner ahí en el chat? X por E a la X. Bueno, pongan ahí en el chat. Ay, no sé. Ah, porque la pancita que yo les hice es más grande, ¿por eso dicen? Ah, porque yo para que se viera lo expandí más. Está bien. No, es eso. Bueno, se los vuelvo a arreglar porque los pone nerviosos, así. Eso depende de la escala con la que están haciendo. A ver, menos, voy a poner menos valores. Ustedes no lo están viendo. A ver, ¿este les gusta más? Eso tiene que ver, chicos, porque yo le había puesto muchos valores, entre menos 18 y más 18, entonces, y le agrandé la escala en el eje Y, porque acá no se ve mucho esa curvita. La había exagerado a propósito para que se viera, pero quédense tranquilos que está bien. Claro, las escalas en el otro. Bien, de acuerdo al gráfico, ¿les parece que hay asíntota? ¿Alguna asíntota? No, X igual a 0, no, Claudio. Y igual a 0. Bueno, ¿y cómo lo hacemos analíticamente? A ver. Y encima aparece por la izquierda. Sí, por la izquierda. A ver, ¿lo hacemos? Tiene que ser el límite. Si quiero hacer asíntotas horizontales, tengo que hacer tendiendo a infinito. Vamos a hacer los dos, por más que en el gráfico ya vemos que para más infinito no hay. Pero quiero que observen esto. Yo tengo que hacer de X por E a la X. ¿Qué pasa para más infinito? Para más infinito tengo, este tiende a más infinito, este también me da más infinito, listo,
por ese lado no tengo o no hay asíntota horizontal. Ahora voy para el otro lado, que en el gráfico sí veo que hay asíntota, menos infinito. ¿Qué pasa ahora cuando tiende a menos infinito? Más allá del signo, este tiende a menos infinito, pero este tiende a cero. Entonces estoy con la indeterminación 0 por infinito. Ahí Gustavo no. A ver, 0 por infinito. ¿Quién me puede ayudar? Me parece que querés escribir una cosa y escribiste otra. Pensás una cosa y escribiste otra, Gustavo. Lo que tendríamos que usar es L'Hopital, arreglarlo para poder usar L'Hopital. Yo no sé si quisiste escribir eso. Yo tengo 0 por infinito. ¿Cómo hago para transformarla en alguna de las dos que puedo aplicar L'Hopital? No, factor común no me gusta, Gustavo. Puede ser e a la x sobre 1 sobre x o al revés. Al revés, y me gusta más al revés. X sobre 1 sobre x. Sí, me gustaría más. Que la puedo escribir, sí, la escribo como división, Agustín. A ver, ¿la puedo poner así? ¿Es lo mismo? X sobre e a la menos x. Me dijeron x sobre 1 sobre e a la x. La escribo así. Cuando está escrita de esta manera, ¿cuál es la indeterminación? Cero sobre 0. No, ¿qué 0 sobre 0? Me parece que es infinito sobre infinito. Sí. Infinito sobre infinito. Entonces ahora sí podemos aplicar a Don L'Hopital. A ver, derivada del numerador 1, derivada del denominador menos e a la menos x. Y este límite da 0. Entonces ahora sí, y igual a 0 es asíntota horizontal por izquierda. Entonces ven como todo se usa, ¿no? Uno primero las cosas como que las ve de manera separada, cómo hago para calcular los signos de la función, cómo hago para calcular el signo de la derivada primera, cómo hago para calcular límites indeterminados con L'Hopital, pero después todo se empieza a usar en un combo, digamos. Así que esta clase de asíntotas que antes no las podríamos haber calculado, cuando vimos cómo calcular asíntotas, ahora se puede. ¿Cómo sacó la derivada del denominador? Bueno, la vuelvo a escribir acá. La voy a llamar, qué sé yo, función g, esta para que no te la confundas con la otra. Tenés que derivar acá. ¿Eso no es función compuesta? ¿No es e a la cuadradito? Gustavo. Entonces, como es e a la cuadradito, claro, es e a la cuadradito por la derivada del cuadradito. Por eso tiene un menos 1 delante. Ya lo veo, perfecto, genial. Y podrían también intentar hacer un estudio, con estudio me refiero porque están estudiando qué le pasa, ¿no? De una función
A ver. Ya que estábamos con el e a la x, vamos a ir con e a la x menos 2. ¿Qué les parece que va a pasar con esta función? Va a tener un punto crucial, puede ser. Va a tener un punto, sí, un punto medio raro. A ver, grafiquen la función. O sea, ustedes no hay problema que primero hagan el gráfico para ver qué es lo que pasa, pero todo lo que ustedes ven ahí tiene que estar reflejado en el análisis. Confirmado. Confirmado, Hay ¿no? Hay un un punto. ¿Y en qué valores de x? A ver, y si yo separo esta función por intervalos, ¿cómo hago? Porque no puse una función tan complicada. A ver, primero me podría fijar, ¿cuándo esto es igual a 0? Eso sería 0 cuando e a la x es igual a 2. ¿Qué tendrían que aplicar ahora para despejar la x? Logaritmo. Entonces, ¿me pueden decir ya cuánto vale x? Lo escribieron y me Logaritmo de 2, puede ser. Sí, logaritmo natural de 2. Perfecto. Entonces, esta función si la escribimos por intervalos. A ver, capaz que así todavía se confunden. Vamos a hacerlo de esta manera. ¿Vale? Les voy a poner acá para hacer una tablita. Tenemos 1, 2, 3, 4. Voy a poner así. Bueno, a ver. No, esto no, al revés. Quiero poner. Tres filas, 4 columnas. El puntito este es logaritmo natural de 2. Me dio 0 toda esa expresión. Entonces, esto, ver, e a la x menos 2. Quiero que me digan el signo de esa expresión en cada intervalo. ¿Con o sin el módulo? Acá, no, sin el módulo. E a la x menos 2. ¿Va a ser positivo acá o va a ser negativo? Negativo. Sí, va a ser, no lo dijiste muy convencido. Negativo y acá positivo. ¿Está bien? Y si tienen dudas, se grafican solo esta función, e a la x menos 2, y ahí lo chequean. Entonces, a ver, la función, que era todo esto, ¿sí? En este intervalo, que lo que está dentro del módulo es negativo, acá se va a transformar en ¿qué? En menos, porque saco las barras de módulo y le pongo un menos adelante. Y el otro intervalo que es positivo, saco las barras de módulo y me va a quedar igual. Así que la función, si la escribo por intervalos, vamos a poner unas llaves, ¿qué me dio? Me dio esto, con un signo menos adelante. ¿Para qué valores de x? Para los valores de x menores al logaritmo natural de 2.
y después me dio e a la x para los x mayores o iguales al logaritmo natural de 2. Entonces ahí me quedó ya separada la función en intervalos. Bueno, a ver, el punto ese que dijeron que no es derivable, ¿cuál tendría que ser? Logaritmo natural de 2. Logaritmo natural de 2. Y acá cuando lo queremos probar por definición, que no es derivable en ese punto, vamos a tener un problema. Yo quiero la derivada por definición en ese punto, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que hacer? El límite, lo voy a copiar acá. El límite cuando la x se acerca a logaritmo natural de 2, vamos a hacer primero por la derecha. A logaritmo natural de 2 por derecha. Recuerdan que esto era f en x, f de x menos f en el punto, o sea, f en logaritmo natural de 2, sobre x menos logaritmo natural. Y nos queda esto, que yo creo que es complicado para resolver. ¿Qué hacemos acá? Yo aclararía esto. Nosotros estamos en qué intervalos. Voy a considerar intervalo logaritmo natural de 2 más infinito, ¿no? Donde esto es, donde la función, lo que está dentro del módulo, es positivo. En ese intervalo, tanto esta función como esta son funciones derivables. Entonces ahí voy a aplicar L'Hopital, porque estoy solo en este intervalo. En ese intervalo, las funciones del numerador y del denominador son derivables. Por lo tanto, eso. Por lo tanto, podemos aplicar L'Hopital. Entonces, al aplicar L'Hopital, derivamos la función del numerador, da e a la x, derivamos la función del denominador y nos da 1. Entonces, este límite, ¿cuánto es? Nota de parcial. Qué mala. 2. Muy bien. Y algo similar van a ser por izquierda. Bueno, chicos, si no me aburro, un poco de humor que nos ayuda a llevar las cosas. Y cuando hago la derivada por izquierda, voy a tener que poner un menos acá adelante, ¿no? Paréntesis. Y lo mismo, ahora voy a considerar qué intervalo. Menos infinito. Ay, menos infinito, tocando mal las teclas, hasta logaritmo natural de 2. Y lo mismo que antes, escribo lo mismo, las funciones del numerador y del denominador en ese intervalo son derivables. Puedo aplicar L'Hopital. No lo escribo, pero ustedes sí escríbanlo. Derivo la función del numerador por izquierda de logaritmo natural de 2. No, de menos 2. Y este límite da menos 2. Como los límites laterales son distintos, los límites laterales son distintos, no
no existe el límite en el punto, por lo tanto no existe la derivada en x igual logaritmo natural de 2. Ahí ya hay un punto en el cual no existe la derivada. Entonces, ese punto, logaritmo natural de 2, es un punto crítico. Si busco la derivada de esta función, ¿cómo va a ser? Derivo la función que tengo en el primer intervalo, me va a dar menos e a la menos x. Derivo la del otro intervalo. La diferencia es que acá ya no puedo poner más el igual, porque ya probé por definición que no existe la derivada en ese punto. Y ahora sí puedo sacar signo de la derivada primera y ver dónde crece y decrece. A ver, ¿cuáles son los puntos críticos? Primer punto 3, logaritmo natural de 2. ¿Por qué? Porque en este punto no existe la derivada. ¿Hay algún punto en el cual la derivada sea igual a 0? Bueno, no sé si ya se durmieron o se fueron. No hay, está bien. Signo de la derivada primera. No hay ningún punto en el cual esta derivada sea 0. Entonces a mí ahora lo único que me interesa es saber el signo de esta derivada primera. Y ya los dejo, chicos, descansar, pobrecitos. Bueno, vuelvo a marcar acá. El punto conflictivo es este. Bueno, ojo, que ahora tengo la derivada también por intervalos. Entonces voy a poner primero esta parte, e a la menos x. E a la menos x, ¿qué signo tiene? Menos e a la x es negativo. Y esto es válido hasta acá. En el otro intervalo no existe esa función. Así que acá no pongo nada. Y la otra parte, a la x, solo es válida en este intervalo, en logaritmo natural de 2 más infinito. ¿Y ahí qué signo tiene? Esta siempre es positiva. Entonces, a ver, le voy a agregar una línea. Entonces acá la función decrece. Y acá crece. Y entonces acá en el medio, ¿qué va a tener? Un mínimo. Un mínimo local. Y ese mínimo local justo es ese punto conflictivo que vieron en el gráfico, en el cual no existe la derivada. Bueno, formalicen todo, la función decrece cuando la x está en el intervalo menos infinito, logaritmo natural de 2, la función crece cuando está en el intervalo logaritmo natural de 2 hasta más infinito, y el punto logaritmo natural de 2, 0, ¿no? Esa es la imagen. Sí. Es el mínimo local. Profe, es un mínimo absoluto, ¿no? Sí, pero no importa, con el criterio vos lo clasificás como local. Después, cuando terminás el gráfico,
Si mirás, observás que pasa a ser absoluto, lo puedes aclarar.